Muy buenas noches. Ayer les hice el video como con esa introducción de Bulma, de Bootstrap y todo este tipo de cosas. Y hoy me quedé pensando que cómo fue mis inicios cuando yo empecé a programar, que cuáles eran las dudas que yo tenía cuando arranqué con la programación. Y el tema es que pues hoy quise hacer este video que creo que no vamos a hacer casi nada de código, de pronto muy poquito eh, explicándoles como un contexto general de las páginas web. Cuando yo empecé a estudiar, uno encuentra, por ejemplo, explicaciones de HTML, explicaciones de JavaScript, y de hecho le empiezan a explicar a uno muchas cosas. Pero yo en un principio yo quería saber, bueno, sí, yo aprendo todo eso, pero ¿y cómo hago para poner una página web? O sea, es decir, yo cómo hago para que eso esté en un servidor. O si por ejemplo yo tengo, les voy a mostrar un input y en ese input quiero, les presento la nueva página de Jungle. En ese input, por ejemplo, ustedes quieren colocar un nombre, por ejemplo en este caso Juan, y ¿dónde lo guarda? O sea, ¿yo cómo hago para guardar eso? ¿En qué programas lo guardo? ¿O qué es lo que tengo que hacer para que esto lo guarde y me conteste? En fin, tenía muchas preguntas. Entonces hoy lo que quiero hacer es como darles un contexto. La idea no es que inclusive anoten, sino que simplemente sepan para dónde vamos y darles ese contexto para que tengan como la tranquilidad de que vamos a aprender muchas cosas y que vamos a llegar hasta allá. Entonces, una de mis primeras dudas era esa, por ejemplo, listo, por ejemplo en el ejemplo que hicimos ayer hicimos un index donde, que fue, creo que fue voy a abrir muchos, este fue el index que hicimos ayer, y entonces la idea era, listo, si yo, por ejemplo, mi página web es solamente esto, yo cómo hago para ponerla en internet. Entonces hoy quiero explicarles un poquitico de todo el contexto para que sepan cómo qué es todo lo que hay que estudiar para poder tener una página web en internet. Entonces como verán, este archivo que es el que hicimos ayer, que lo tengo en el escritorio, que es este, si uno le da clic derecho a abrir con el navegador, él les abre esta página web. Y como ven acá, esto es una ruta. Así funcionan las rutas también en internet. Por ejemplo, jungle.com está alojado en un servidor de Amazon con un proveedor que se llama DigitalOcean. Ese proveedor, cuando uno compra un servidor, él lo que hace es que le da un espacio en un computador físico, que en este caso está alojado, creo que es en la ciudad de Nueva York, y uno ahí guarda ese index, ese archivo que hicimos, este de acá. Suponga que su página web fuera simplemente esto. Entonces usted compra ese servicio, no les estoy diciendo que lo tengan que comprar para ensayar, sino que así funciona. Ustedes dentro de ese servicio guardan esa carpeta. Supongamos que ya está instalado el servidor, no voy a entrar a profundizar en eso. Supongamos que el servidor ya está instalado, es decir, ya tiene un sistema operativo que puede ser Windows o pues puede ser de Microsoft o puede ser de Ubuntu o de Linux, digo. Y ese servidor les entrega un número que es una dirección IP. Haga de cuenta como el número telefónico que uno tiene. Cuando uno llama a alguien, pues uno escribe un número telefónico. Y el celular es el que se encarga, por ejemplo, uno ya casi no se sabe los números telefónicos de nadie. ¿Por qué? Porque el celular es el que se encarga de marcar y guardar esos números. Uno, ¿qué es lo que hace en el celular? Uno simplemente busca, voy a buscar a fulanita, voy a buscar a peranito. Y el celular es el que tiene guardado el número y llama a ese número. Así funcionan las páginas web. Cuando yo entro a Jungle, ustedes le dan jungle.com, pues él por debajo realmente tiene un numerito, que es el que uno compra en el servidor. Entonces uno a Amazon le compra un servidor y ese servidor tiene un número, una dirección IP, 198.55. No sé qué, punto no sé qué. Entonces, ¿cómo se convierte ese numerito en jungle.com? Hay proveedores de dominios, que ahí es cuando uno compra el dominio. Entonces uno se puede meter a GoDaddy y comprar un dominio. Mira,
Voy a buscar. Entonces, por ejemplo, ustedes compran el dominio de jungle.com, por ejemplo. Y cuando compran ese dominio, en la configuración de GoDaddy, ustedes le dicen, vea, el dominio jungle.com, apúntemelo a esta dirección IP, que es la del servidor que acaba de comprar. Haga de cuenta lo que hace el celular cuando llama. Entonces yo llego y digo, jungle.com, la dirección IP del servidor que compré en Amazon es 185, y en GoDaddy, por acá en una configuración que está, usted le dice, ese dominio, apúntemelo a ese DNS, esa dirección IP, que eso es lo que se denomina un DNS. Entonces, cuando ustedes entran a jungle.com, lo primero que hace el navegador es que todo esto, bueno, les tengo que aclarar. Esto que se les estoy diciendo, se los está diciendo un contador que aprendió a programar. Y yo ya he hecho, esta no es mi primera aplicación, yo ya he hecho alrededor de 4 aplicaciones que están en producción. Y esto que les estoy diciendo, se los estoy diciendo no basado en cosas que haya estudiado, sino basado en mi experiencia y en lo que yo entiendo que funciona el Internet. Entonces, si me equivoco, me disculpan y me pueden corregir. Pues me dicen, no, eso se llama, tiene tal nombre técnico y eso es esta cosa. Pero yo les voy a decir con mis palabras cómo entiendo yo que funciona esto. Entonces, cuando ustedes le dan jungle.com, lo que hace el navegador es que lo primero que hace es que buscan un servidor de DNS jungle.com. Ahí lo encuentra y dice, jungle.com. ¿Cuál es la IP de él? 100 y ya va y busca esa IP, pero eso lo hace automáticamente. Entonces, ustedes no se tienen que aprender ese número. Entonces, así funcionan las páginas web. Yo compro un servidor con una dirección IP y luego voy y compro un dominio y le asigno esa IP a ese dominio. Así de sencillo funciona. Listo. Esa era una de las cosas que les quería como contar. Otra de las cosas que les quería contar es, listo, ¿y yo qué tecnologías estudio? Entonces, yo en un inicio empecé estudiando PHP. De hecho, la mayoría de servidores que ustedes encuentran en el mercado están hechos en PHP. PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor. Es decir, no es para programar, o sea, las páginas web se hacen como en dos entornos. Un entorno que es el navegador, es decir, lo que hicimos ayer, o por ejemplo JavaScript, que es todo lo que está en esta página. Les voy a mostrar, por ejemplo, el Jungle que acá, que está a punto de salir, este. Entonces, por ejemplo, todo esto está programado en el lado del navegador, en el lado del cliente de su computador. Y eso está hecho por lo menos esto está hecho con una librería que se llama Vue.js, que es puro JavaScript y es una de las más modernas. Entonces, esa es la parte del navegador, pero por detrás, lo que les explicaba ahorita, si por ejemplo yo tengo un formulario y quiero guardar un nombre, ¿eso dónde lo guardo? Eso lo guardo en un servidor. Y ese servidor se puede programar en muchos lenguajes. Está PHP, hay otro lenguaje que se llama Python, creo que se llama así. Vale, acá Python. Ese es otro lenguaje de programación del lado del servidor. Y también, aparte de eso, que es el lenguaje de programación del lado del servidor, yo eso lo tengo que guardar en algún lado. Entonces, por ejemplo, de hecho, si ustedes se vieron la película Red Social, cuando Mark Zuckerberg hizo Facebook, la primera versión de Facebook fue hecha en PHP y la base de datos donde él guardaba todo era MySQL, según entiendo. Eh, él hizo así a Facebook. Entonces, de hecho, así fue que yo empecé a aprender a programar. Yo me fui para Panamericana, compré un libro de PHP y me empecé a hacer páginas web hechas en PHP. Luego estudiando quise hacer cosas más modernas y en ese momento esas cosas modernas que yo quería hacer no las podía hacer con PHP. Y por eso fue que empecé a estudiar Node.js. Node.js es una tecnología que está del lado del servidor. Entonces, usted puede el servidor programarlo en Python o en PHP o en Node.js o habrán otro montón de programas, de lenguajes de programación. Y aparte de eso, usted puede guardar la información en MySQL,
en SQL y en el que yo uso que se llama MongoDB, que también es eh, una librería muy parecida a JavaScript. Entonces, resumiendo, ¿yo por qué escogí este tipo de tecnologías? Entonces, en primer lugar, porque en el lado del cliente tengo puro JavaScript. Entonces, esto que está hecho en Vue.js está hecho en JavaScript. Luego en el lado del servidor escogí Node.js. ¿Por qué? Porque también es JavaScript. Entonces, muchas de las cosas o la curva de aprendizaje de todo lo que usted aprende en el navegador, luego lo puede venir y usar en gran medida en el servidor, porque el servidor también está hecho en JavaScript. Y por último, escogí MongoDB, que es una librería o una base de datos no relacional. Después les voy a explicar qué es relacional y no relacional, que también está hecho en JavaScript. Entonces, tenemos todos los entornos de programación hechos en JavaScript. Eso hace que la curva de aprendizaje de ustedes sea mucho mejor. Van a aprender muchas más cosas mucho más rápido. Van a poder hacer muchas más cosas en más poco tiempo. ¿Por qué? Porque no se tienen que dedicar el tiempo a aprender muchos lenguajes de programación. En las tres instancias van a estar hablando de lo mismo. En el lado del cliente están viendo JavaScript, que en este momento yo estoy estudiando una librería que se llama Vue.js. En el lado del servidor tienen Node.js, que es JavaScript, y en el lado de la base de datos tienen MongoDB, que también es JavaScript. Entonces, eso es lo primero. Deben entender que cuando uno se mete a hacer una página web y todo esto que yo les estoy explicando, por ahora simplemente estamos viendo la parte del cliente, es decir, la parte que se programa en el navegador. Todavía no nos hemos metido ni con el servidor ni con la base de datos. Y hoy quería darles una explicacióncita de algo que Caro me está diciendo que sería muy chévere explicarles, que es, por ejemplo, ayer cogimos, copiamos y pegamos este código. Y en la parte de arriba, mira que hay una barra de navegación donde se supone que si yo voy a ejemplos, pues yo podría ir a ejemplos y ver, no sé, ejemplos de la página. Entonces, eso se puede hacer sin necesidad de tirar ningún tipo de código JavaScript. Eso se hace con un link tan sencillo. Entonces lo vamos a ver, ese es el pedacito de código que les voy a explicar hoy. Y la intención de hoy era simplemente darles un contexto de cómo funcionan las páginas web. Listo. ¿Cómo hacemos un link de esto que estamos del trabajo que hicimos ayer? Entonces lo primero es que voy a cerrar tantas ventanas porque me van desesperando porque a la final no sé ni siquiera cuál abrir y vamos a dejar simplemente con la que vamos a trabajar. Y espérenme un momentico. Y vamos a abrir Visual Studio Code en el proyectico que dejamos ayer. Entonces le decimos aquí Open Folder. Ahí está. Y eso está en el escritorio. ¿Sería este? Ah, sí. Este que está acá. Entonces, ayer nos quedamos en este archivo que habíamos hecho, donde simplemente cogimos, copiamos y pegamos algo más. Entonces digamos que ustedes quisieran crear una página que se llame ¿Quiénes somos? Entonces, por ejemplo, nosotros, que es nosotros.html. Listo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, que es que le voy a dar HTML, le doy, él me trae ya esto. Vamos a copiarnos el código que ya teníamos por acá para que esta también tenga Bootstrap. Bulma, lo pegamos acá. No, este no era, ay, era este.
Listo, y digamos que ese nosotros lo vamos a hacer con otro template distinto, como para que tengamos un poquito de variedad y para que vean el cambio. Entonces vamos a Bulma, template, busquemos otro template totalmente distinto. Al parecer se les cayó la página ese template. Bueno, ¿dónde habrá más templates? Bueno, entonces hagamos uno nosotros. Vamos a hacer un giro. Un giro que es la cosa más fácil del mundo. Entonces vámonos a layout, giro. Vamos a hacer un giro de pantalla completa. Este está chévere, este verde. Bien bonito. Lo cogemos, nos vamos para el código, lo pegamos en el body, lo guardamos. No pongamos este que es un color muy fuerte, sino que pongámoslo info, que es un azulito más clarito. Pongamos acá, por ejemplo, nosotros. Página de prueba de nosotros. Lo guardamos. Y si lo abrimos desde el navegador, desde acá, pues simplemente lo que podemos hacer aquí es, como este se llama Juan HTML, pues pongamos, ¿cómo lo llamamos allá? Nosotros. Pero a ver que no me acuerdo. Sí, nosotros. Entonces si yo le doy nosotros, se supone que me debería llevar a nosotros. Listo. Hasta ahí estamos bien. Entonces digamos, yo me devuelvo aquí está. Digamos que yo quisiera que cuando le dé clic acá, me vaya a esa página a nosotros. Entonces vamos a modificarlo. Me vengo para la página inicial, Juan. Buscamos, aquí está Home. Entonces a este cambiémosle esto que dice acá por nosotros. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la ruta donde está el otro archivo. Como está en la misma carpeta donde está Juan, que de hecho ahorita la voy a cambiar Juan por index, lo único que tenemos es poner punto slash, que quiere decir que está en la misma carpeta, y le ponemos nosotros punto html. Listo, ya con eso queda el link hacia ese archivo. Entonces vamos a hacer aquí también un cambiecito. Lo vamos a renombrar y le vamos a poner index. Listo. Entonces volvamos para acá. De hecho, voy a hacer algo a ver si funciona. Y es que si yo borro Juan, se supone que ahí me debería cargar index. Ah, bueno, me trajo las carpetas. Entonces está index.html. Entonces mira que aquí ya modificamos nosotros. Si lo ven acá. De hecho, si ustedes miran en la parte inferior izquierda de la pantalla, aquí, cuando yo me paro sobre el link, él les va a mostrar la ruta para la cual debería ir. Entonces, si yo le doy clic acá, me voy para nosotros. Así se crean los hipervínculos. De hecho, las páginas web, cuando se hicieron originalmente, eran así, no tenían nada de JavaScript. De hecho, no tenían ni siquiera un servidor detrás. Eran páginas estáticas que lo único que hacían era mostrar información. De hecho, ustedes con esto, sin aprender nada de JavaScript y solamente con Bulma, podrían crear una página no sé, hasta de una tienda donde tenga la página inicial, nosotros, nuestros productos y un montón de cosas. Les voy a mostrar, por ejemplo, algo así para que lo vean como más claro esta parte. Vamos a tratar de replicar este menú que está acá en la página que hicimos. Entonces, a ver si somos capaces. Vamos a volver a index. Aquí está el giro. Y dentro del giro, en el giro head, mire que hay un navbar. Entonces, mire este nav que está dentro del giro.
Eso yo porque lo sé, porque pues, ya llevo mucho tiempo trabajando con esto. Y ya sé que las navbar pues generalmente tienen esta etiqueta nav. Entonces si yo copio esta parte de código con nav y me vengo a nosotros y me voy al giro head que no lo tiene, entonces lo tengo que crear. Entonces me vengo para acá y creo un div y a este le pongo la etiqueta, vamos a replicar esto que está acá. Entonces creamos esta misma etiqueta que está aquí, que es como el encabezado del giro, y dentro del giro le ponemos este nav. En teoría, el nosotros que acabamos de hacer ya debería tener la misma barra de encima que tiene este. Vamos a ver si sí funciona. Y mire que sí. Entonces, digamos que yo ya estoy en nosotros y me quiero devolver a home. Entonces, mire que si yo le doy clic aquí, no se me devuelve. ¿Qué tengo que hacer? Me voy para nosotros, este, y donde está el link de home, pues lo que hago es que le pego este href aquí, que es donde está la etiqueta A, le pegamos esto o digamos escribamos el ADN, tenemos href, que es la referencia al otro sitio, y le digo punto slash index.html. Ya con eso se nos va a devolver. Entonces, mira que si yo voy para acá, recargo, le doy home, se devuelve para el home. Y si le doy nosotros, se va para nosotros. Pero falta algo. Mire que por ejemplo aquí todavía sigue saliendo como si home fuera el que estuviera activo, pero realmente está en nosotros. Eso es porque dentro de los estilos de Bulma, él tiene esta etiqueta o esta clase que se llama que está activa, esta que está aquí. Entonces esta clase se la deberíamos poner al que en este momento es activo. Entonces me voy para el LI, que era en la misma parte que estaba acá arriba, se lo pego, entonces ya el que está activo es el de abajo, recargo y mire que ya el que aparece seleccionado es nosotros. Entonces eso me da esa sensación de que realmente me pasé de página, mire. Si yo le doy clic acá, entonces ya está este seleccionado y si yo le doy clic acá, ya pasamos a nosotros. Realmente, como ven, es un tema de aprender a copiar y a pegar. Realmente los programadores hacemos mucho eso. Pero para poderlo hacer bien hay que estudiar mucho. Espero que les haya servido. Vamos a llegar a ese punto donde ustedes van a ser capaces de tener su propio servidor y montar las aplicaciones. Eh, eh, Nos vemos pues más adelante. Cualquier pregunta me la hacen por Slack. Si tienen amigos que quieran aprender a programar, pues invítenlos al espacio que tenemos en Slack para que puedan ver estos videos y me puedan hacer preguntas, pues si quieren. Hasta luego, nos vemos en la próxima.